¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a nuestro repaso de la lección de la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día en Tuxtla Gutiérrez. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Jonathan Jerónimo. Mi nombre es Cristian Mejía. Y estamos aquí para poder hacer esta conversación sobre la lección y poder ir estudiando juntos aquello que estamos aprendiendo semana con semana. Así que, Cristian, muy bienvenido también. Hermanos, sean muy bienvenidos a este repaso. Me gustaría comenzar leyendo el versículo de memoria de esta semana, que se encontró en Marcos 4, 24 y 25. Les dijo también: prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Esta semana la lección estuvo hablando acerca de parábolas y hemos escuchado en algunas ocasiones que Jesús así transmitía su ministerio hacia las personas que lo seguían. Y esta semana vamos a estar hablando acerca precisamente de esto, de algunas parábolas y de cómo Jesús se comunicaba a través de ellas. Recordando que en el libro de Marcos es el libro en el que es el que menor parábolas se registran de todos los evangelios. Entonces llama la atención el porqué de estas parábolas, a las cuales hoy vamos a estudiar, tienen el tremendo significado que Marcos quería recalcar. Sí, específicamente estas, y como ya habíamos comentado en otras lecciones, pues Marcos es muy directo, ¿no? Entonces tiene estas parábolas de manera más directas, por así decirlo, en su forma de escribirlas. Así que, hermanos, es una excelente oportunidad para que de manera sintetizada nos vayamos introduciendo a los evangelios, aprovechando que Marcos es bastante directo. Así es, la parábola es una narración de un suceso fingido, puede ser basado en hechos reales o no, y del cual se puede obtener una enseñanza, una moraleja. Una parábola es una narración de un suceso fingido, que puede ser real o no, y del cual se puede deducir o sacar una enseñanza, una lección moral. Jesús hablaba en parábolas, en historias ficticias que de alguna manera traían una enseñanza para cada una de las personas que estaban escuchándolo. Recordemos que no por nada fue el más grande maestro que haya existido, así que la manera de enseñar fue totalmente perfecta, fue la mejor forma en la que pudo haber dejado plasmado sus enseñanzas, su testimonio, para que nosotros hasta el día de hoy podamos disfrutar de esas hermosas verdades. Y el estudio de esta semana está basado en 3 puntos principales. Número 1, la razón de ser de las parábolas. Número 2, la parábola del sembrador. Y número 3, algunas otras parábolas registradas también en Marcos. Vamos con el primer punto, la razón de ser de las parábolas. ¿Por qué Jesús estaba hablando en parábolas? Porque Jesús pudo haber usado muchas maneras de cómo dirigirse, muchos métodos de enseñanza, tenía a disposición gran sabiduría. Y utilizó parábolas, que son historias que te dan una enseñanza. Vamos a Marcos capítulo 4, donde vamos a estar en todo este estudio, versículo 10 y al 12. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué contradictorio, ¿no? Si nosotros hacemos una lectura superficial de estos versículos, pareciera que Jesús está diciendo, bueno, esta información o la explicación de la parábola solamente es para ustedes. Exacto. Y que afuera nadie más entienda. Entonces, yo como una persona que me estoy introduciendo al estudio de la palabra, al llegar a esta cita puedo decir, bueno, entonces Jesús quiere que yo sepa, que yo entienda, o que no. O el mensaje es para algunos, exclusivo. Pero claramente se ve que, no va a llegar a mí la verdad, porque no voy a entender, aunque la tenga enfrente, qué está queriendo decir Jesús en verdad. Sí, hasta pareciera que Jesús está haciendo a propósito estas parábolas para velar la información de alguna manera y que no la entiendan todos, ¿no? O sea, como diciendo, sí les dije, pero solamente a quien entendió. Exactamente, y algo que cabe recalcar es que si nos fijamos solamente en este versículo, este pasaje contrasta con todo el ministerio de Jesús. O sea, lo que quiero decir es de que
por este pasaje no podemos juzgar el ministerio de Jesús de ninguna manera. Así es, y precisamente para entender las palabras de Jesús en este apartado de Marcos, tenemos que entender también o remitirnos un poquito hacia atrás, hacia Isaías. ¿Por qué? Porque Dios también de alguna manera le da un mensaje o una forma de dar un mensaje a Isaías muy similar a la que está pasando aquí en Marcos. Y vamos a ir a Isaías capítulo 6. Ahí tenemos unos versículos que nos van a dar un poco de luz con respecto a esta forma en la que Jesús estaba hablando. Leo en Isaías 6, 9 y 10. Y dijo: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Pues nuevamente encontramos otra cita en la que puede confirmar lo que acabamos de leer en Marcos, ¿verdad? Y aquí podemos observar también una similitud entre las palabras que Dios le da a Isaías y que también encontramos que Jesús le dice a sus discípulos. Pero ¿será que lo está haciendo a propósito para que nadie lo entienda? ¿O cuál es el verdadero propósito de por qué Jesús está hablando en parábolas? Si nos remitimos a lo que nos dice el autor de la lección, podemos ver en la parte final del día de este estudio que nos hace mención a que la gente o nosotros, pues no pensemos en los demás, pensemos en nosotros. Muchas veces tenemos ideas preconcebidas, tenemos prejuicios, tenemos una opinión bastante arraigada de nuestra propia forma de ser, quizás de nuestra iglesia, de los hermanos y de las personas que nos rodean. Y eso muchas veces tiene que ver con la forma en cómo nosotros interpretamos el evangelio. Puede ser que al escuchar estas verdades bíblicas tú puedas ver y a través de este evangelio ver el amor de Dios. Pero si yo tengo prejuicios, tengo malas ideas, tengo, no sé, rencor en mi corazón, algo que tengo que resolver, que no he dejado, pues me limito. Y entonces estoy leyendo, pero no entiendo. Estoy escuchando, pero no oigo. ¿Puede ser eso o no? Sí, tiene que ver precisamente con cómo nosotros estamos recibiendo el mensaje del evangelio. Jesús tenía un mensaje poderoso y Jesús iba a decirle al mundo que él era el Mesías, iba a presentar este evangelio y por qué había llegado a la tierra y cuál era su misión acá. Pero por más claro que él lo pudiera haber dicho, aquellas personas que no quieren escuchar o que ya tienen una idea preconcebida y que dicen, sabes que de aquí no me muevo, por más clara que le digas las cosas, pues no lo va a entender o no va a querer reaccionar. Eso es a lo que Jesús se está refiriendo en estos versículos. En otras palabras, yo pudiera quizás explicarte todas las bendiciones que contrae el tener, no sé, una buena mayordomía, el participar de tus diezmos y de tus ofrendas. Pero si tú en tu corazón ya te formaste la idea de que ese dinero es mal administrado, de que ese dinero no llega a su fin, entonces pasa justo lo que está en este versículo. Pero aún así, Jesús da la orden y Jesús da la indicación. Ve, predica, o sea, que ellos escuchen, que ellos vean. Sí, yo me he topado con personas también que no conocen de ninguna religión o no siguen a ningún Dios y que cuestionan a veces, ¿por qué sigues esa religión? Las religiones nada más te engañan o te juegan el cerebro. Ya tienen esa idea preconcebida. Entonces, sí, por más que yo quiera hablarles de todo la bendición que puedo tener estando al lado de Jesús, si ellos no ennoblecen su corazón y dejan entrar ese mensaje, va a ser muy difícil que se llegue a germinar esa semilla. Y es lo que estaba diciendo Jesús precisamente en este apartado. Para que aunque les digas, no escuchen. Y aunque vean, no vean. ¿Por qué? Porque ellos están ahí, tenían al Mesías enfrente, tenían toda el conocimiento para identificarlo y aún así no lo identificaron. Por eso les hablaba en parábolas, para que aquellos que realmente querían conocer y tenían sed de la palabra de Dios y del mensaje del evangelio, pues realmente pudieran abrir su corazón y entender el mensaje de estas parábolas. Y podemos hacer memoria de las lecciones pasadas, de que el ministerio de Jesús no era un ministerio militar.
Entonces él tampoco venía a provocar a la sociedad, no venía a hacer alarde de yo soy el Mesías, yo esto, yo aquello, no, sino que su mensaje era con amor, era sutil, pero también era claro. Y por eso ahora viene la reflexión hacia nosotros. ¿Qué ideas preconcebidas tenemos? ¿Qué cosas pueden estar pasando a nuestro alrededor que quizás estamos estudiando, se nos está avisando, se nos quiere enseñar, pero no entendemos, no escuchamos, no interpretamos de la mejor manera? Esa es la reflexión que nos debe quedar a nosotros de esta parte de la lección. ¿Tú qué dices, John? Sí, analizar a nuestra propia persona, qué ideas tenemos tan arraigadas en nosotros como para no permitir que el evangelio nos cambie o haga algo diferente en nuestra vida. Muchas veces incluso son ideas que no vienen propiamente de la iglesia, sino del mundo. Es decir, el trabajo, filosofías externas, en fin, tantas cosas que pueden estar ahí en nuestra mente, que hagan que nuestro corazón se cierre a las verdades bíblicas y a las verdades que Dios tiene para nosotros. En la actualidad en la que vivimos, es bastante difícil el tratar de presentar un mensaje, un evangelio, una verdad espiritual a las personas que ya tienen tantas ideas preconcebidas de que tienes que comprobárselo, tienen que palparlo. Hasta no ver, no creer, dicen algunos. Entonces, puede ser que también nosotros tengamos ya la idea de que ¿para qué voy a ir? Si no me van a hacer caso, ¿para qué les voy a hablar si no me van a entender? Pero la orden de Dios es clara, así que estando de cualquiera de los dos lados, nosotros debemos velar por cumplir la misión que se nos ha dado. Y precisamente esto es lo que Jesús estaba diciendo. Por eso la Biblia dice en otros apartados: el que tenga oídos, oiga. Es decir, aquel que realmente quiere escuchar y conocer, lo va a hacer, lo va a entender. Aquel que realmente no tiene la intención, no lo va a hacer. Yo con mis alumnos a veces trato de explicarles algunas cosas, les doy clases de español y yo noto cuando quieren y cuando no quieren tener clases. Porque realmente les puedo traer juegos, les puedo llevar diapositivas, les puedo llevar actividades, les puedo llevar una explicación de lo más sencillo y lo más simple, pero si él o ella no quieren o no tienen esa recepción, ya quieren salir o están fastidiados y no van a escucharte, no importa lo que hagas, no van a abrirse a entender lo que quieren decir. Entonces eso es a lo que se está refiriendo Jesús acá. He ahí la importancia entonces de saber identificar cuando el Espíritu Santo nos está haciendo un llamado. Y cuando toca nuestro corazón, nosotros debemos atender esa voz, atender ese llamado, porque de lo contrario estaríamos a punto de cometer pues el más grande de todos los pecados, que es contra el Espíritu Santo. Así es. Y bueno, vamos a pasar a la primera de las parábolas de las que se está hablando en estos capítulos de Marcos, que es la parábola del sembrador. Es una de las parábolas más conocidas que hemos estudiado en muchas ocasiones, pero bien vale la pena poder repasarla nuevamente para poder entender a qué se está refiriendo Jesús con cada una de las imágenes que está colocando. Y antes de pasar a las parábolas que vamos a hablar, me gustaría preguntarte, ¿qué imágenes crees que utilizaría Jesús si viviera hoy en día en nosotros? ¿Qué tipo de parábolas crees que hubiera usado en vez de las que estamos estudiando? Pues yo, sin duda alguna, el Señor Jesús contextualizaría todo lo que nosotros tenemos a nuestra mano, los dispositivos que usamos, no sé, nuestros vehículos, el tipo de trabajo que existe ahora, ¿no? Sería una ilustración empresarial quizás. En ese tiempo fue de agricultura. Entonces, porque la gente eso era lo que practicaba, pero quizás ahora podría ser una ilustración de finanzas, no sé, de construcción, dependiendo del ramo, al público que tuviera enfrente, sin duda alguna lo contextualizaría. Sí, y por eso es importante, esa pregunta me parece importante porque tenemos que ubicarnos precisamente en el contexto del mundo en el que Jesús vivió. Es decir, un contexto de campo, de agricultura. Por eso la mayoría de las imágenes tienen que ver con este mismo contexto. Si Jesús, su ministerio lo hubiera desarrollado en nuestros años, en los 2000, 2020, a lo mejor hubiera utilizado profesiones diferentes, finanzas, como dices. Entonces, para poder entender las parábolas también tenemos que entender el contexto en el que suceden estas parábolas. Y la primera de ellas es la del sembrador. Vamos a estudiar un poco acerca de esta importante parábola que tenemos en el libro de Marcos.
El versículo 3 del capítulo 4 dice: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí podemos ver 4 tipos de panoramas, escenas. 4 tipos de suelo en el que está cayendo la semilla. Número 1, la semilla que cae en el camino. Número 2, la semilla que cae entre piedras. 3, la que cae entre los espinos. Y 4, la que cae en buena tierra. Y tiene resultados diferentes. Exactamente. Si vemos analizando uno a uno, de acuerdo a la explicación que da el propio maestro, podemos ver que hay 3 situaciones de fracaso. Nos está planteando 4 situaciones que están aconteciendo. Y en 3 de esas ocasiones se fracasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque al final de cuentas es una alegoría de nuestra vida cristiana. ¿Qué es la semilla? La semilla es el mensaje. El mensaje, la palabra, el evangelio. de Dios. Entonces, quiere decir que hay pocas probabilidades de que el evangelio tenga éxito, o estoy interpretando mal. Bueno, aquí lo que tenemos que observar también es lo que simboliza cada una de las cosas. Como bien decías, la semilla es ese mensaje. Exacto. El sembrador es el que lleva el mensaje, que en este caso es el Señor Jesús, que está enviando el mensaje del evangelio, pues, y esparciéndolo a donde pueda. Sin distinción. Sin distinción alguna. Lo que cambia no es ni el sembrador ni la semilla, sino lo que cambia es quién recibe la semilla, en dónde está cayendo la semilla. Entonces ahí es donde entra el papel del ser humano, es decir, qué tipo de suelo vamos a hacer cada uno de nosotros para recibir el mensaje que se está dando a todos por igual y de la misma manera. Exacto. Ahora, lo que podemos ver entonces es 3 situaciones de fracaso, pero vamos también a enfatizar la situación de éxito, porque esa situación de éxito habla también de abundancia. No está hablando de que el éxito es de uno y es pequeño y es corto. Pero entonces, entendiendo ahora esto de las situaciones y que el suelo somos nosotros, ¿qué tendremos que decir entonces de los que son el suelo pedregoso? Bueno, vamos a ir viendo cada uno de los suelos. Y es importante que analicemos porque digamos que no es que son 3 casos y que sea más probable perder el mensaje del evangelio, sino que son 3 formas en las que se puede perder el evangelio dependiendo del suelo en el que estemos. El primer suelo que menciona es la semilla que cae en el camino. La parábola se está refiriendo a aquellas personas que no tienen interés alguno en la semilla, es decir, esa semilla que cae afuera del camino, que ni siquiera llega a sembrarse, es decir, cae ahí y se pierde. Son aquellas personas que no les interesa el mensaje del evangelio. Les llegó, lo escucharon, pero no pasó a más. Sí, yo me he encontrado, como lo mencionaba hace un momento, con muchas personas que sí han escuchado, yo sé, yo he visto la Biblia, yo he escuchado pastores o yo conozco sobre ciertas doctrinas, pero pues no me hace mella, no voy más allá. Inclusive dentro de la propia familia hay quienes por educación o por el aprecio que nos tienen, pueden ser esas personas que ese tipo de suelo no te escuchan y ahí queda, no pasa más porque no les interesa. Eso es lo que pasó entonces con este tipo de suelo. Ojalá que no seamos de ese estilo, ¿verdad? Yo creo que si estamos aquí, descartamos ese suelo, ¿no? Sí. Pero hay peligro de que podamos entrar en cualquiera de las otras categorías. Así es. Entonces el primero son los que no tienen ningún interés en el evangelio. El segundo es el que mencionabas, la semilla que cae entre las piedras. Estas son las personas que reciben la palabra, es decir, la escuchan, la analizan, la reciben, encuentran cierta verdad en el evangelio que están escuchando, hasta cierto punto toman la decisión por el evangelio, pero no soportan las pruebas que vienen después. No hay fundamento. Entonces, como dices, las pruebas vienen, las situaciones complicadas vienen, porque desgraciadamente a veces se tiene el concepto que cuando aceptas a Jesús en tu vida como tu Salvador personal, de ahí en adelante la vida será perfecta.
Pero los que hemos pasado por ese pacto, por ese momento, sabemos que las pruebas vendrán aún con más fuerza, porque el enemigo siente que te está perdiendo y quiere recuperarte. Pero estas personas quizás no... Es algo emocional, es algo emocional, no fue totalmente razonado, no hubo una conversión total, sino que simplemente quizás fue un mensaje muy emotivo, quizás una situación familiar, quizás una pérdida de alguien, pero es la emoción lo que te lleva a que aparentemente brote, pero como no hay sustento, se ahoga. No hay a dónde arraigarse. Y en ese peligro sí podemos caer, ser de esas personas que en este momento nos sintamos con todas las ganas, con todo el interés, con todo el ímpetu, pero como decimos comúnmente, ¿no? Eso es llamarada de petate. Así es. Sí, no hay un fundamento en el cual estemos arraigados, como decías, para poder desarrollar lo que es el fruto que se espera de esa semilla que está cayendo. Hay que tener cuidado también como dirigentes para no fomentar ese tipo de suelo, una decisión de un cambio de vida como tal, porque eso es bien importante también en la vida cristiana, que si vas a recibir el evangelio, que si vas a darle un giro a tu vida de 180 grados, pues realmente lo hagas sabiendo todo lo que implica y aceptando el evangelio desde el fondo de tu corazón. Exacto, el amor de Jesús debemos aceptarlo con emoción, claro que sí, pero también entendiendo bien todo lo que implicó el sacrificio de nuestro Señor Jesús para poder otorgarnos ese gran regalo de la vida eterna. Entonces, entendiéndolo así, razonándolo, aceptándolo, amándolo y obviamente emocionándonos, pero que haya un fundamento, que no sea pura emoción momentánea o pasajera. Entonces pasamos al siguiente tipo de suelo que también podemos caer ahí y es peligroso. Este tipo de suelo es el que a mí me llamó mucho la atención porque es en el que podemos caer aquellas personas que a lo mejor ya llevamos tiempo en la iglesia o que tenemos conocimiento, que fuimos personas que nacimos en el evangelio, es el tipo de suelo que está entre los espinos, la semilla que cae entre los espinos. Son aquellas personas que reciben la palabra, la aceptan, pero que se vuelven cómodos con ella. Es decir, yo ya estoy sentado aquí en la iglesia, yo ya cumplí diezmos, ofrendas, leo la lección, digo presente 7, pero aquí estoy sentadito y cómodo, no estoy generando fruto. Exactamente, esa planta brota porque hay una base, hay un sustento, crece. Pero a medida que pasa el tiempo deja de crecer y como dices, pierde el interés. Y entonces cuando pierde el interés de crecer, recordemos que en este mundo donde estamos hay maleza, hay espinas y entonces empiezan a brotar a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros dejamos de crecer, pues entonces nos rodean, nos absorben, nos desaparecen y desaparecemos. Sí, y esa semilla termina creciendo un poco, pero al fin y al cabo también ahogándose entre espinos. Muchas veces hay que reflexionar con qué intención venimos o con qué idea venimos a la iglesia. Nada más de recibir, es decir, una predicación bonita, o nada más llego a sentarme para ver quién hizo el programa de escuela sabática o quién va a ser el predicador, o realmente llego para llenarme y para dar a los demás, para que mi fruto, pues ahora sí que se note en las demás personas, para que mi crecimiento espiritual pues pueda ir avanzando día con día, semana con semana. La reflexión personal, hermanos, es de que cada uno de nosotros tiene diferentes espinas, tiene diferente maleza quizás alrededor, pero lo importante es vencer esas situaciones, entender que nosotros, tomados de la mano de Dios, con un buen sustento, podemos ir más allá, estar por encima de todas esas situaciones, y eso es lo que nos dará la victoria. La vida cristiana es de altibajos, lo sabemos, porque somos humanos, estamos aquí y somos propensos, pero la única esperanza que tenemos es tomarnos de la mano de Dios y permanecer fieles, fuertes, firmes de su lado. Solamente así podemos lograrlo, y ahora sí, ojalá que podamos ser parte de esta última categoría que vamos a analizar. Y por último, la semilla que cayó en buena tierra. Ojalá, como decías, pertenezcamos a esta tierra. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra lucha. Esta tierra se refiere a las personas que resisten las pruebas, tienen fundamento, siguen creciendo, no se acomodan
y generan un fruto. Ese es el objetivo del Evangelio en nosotros, que podamos generar frutos en nuestra vida espiritual. La verdad es que la descripción de este tipo de suelo es sumamente optimista, esperanzador, de llenarnos de alegría y de inspiración. Porque más allá de un fruto, o sea, triplica y sigue creciendo. Quiere decir que cuando nosotros disponemos de todo lo que tenemos a la mano para cumplir la obra de Dios, para estar cerca de Él, los éxitos sin duda alguna se notan. No hay manera de esconder esa condición, esa cercanía, esa relación personal con el Señor, porque es inevitable. De una u otra forma, la naturaleza de Dios inunda nuestras vidas, nos llena de su amor, y si tenemos amor, ¿qué vamos a compartir? Amor. Si por otro lado tenemos espinas en nuestro corazón, pues seremos parte de las espinas. Ese es el objetivo de nosotros como cristianos, poder ser esa tierra fértil en la que esa semilla que es el Evangelio pueda generar un cambio en nuestra vida. Y me gustaría hacerle esta pregunta a todas las personas que nos ven: ¿qué tipo de suelo soy? Analizando mi vida, analizando hasta este momento lo que he sido dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿qué tipo de suelo soy y qué debo hacer para ser fructífero? Que nos respondan en la cajita de comentarios. Claro que sí, recordando que la Biblia dice que el que está con el Señor, el que está pegado a la vid, da mucho fruto. Si no estamos dando frutos, quiere decir que pues no estamos pegados a la vid verdadera, no estamos conectados con el Señor. Sí, y es momento entonces de hacer un cambio en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Y bueno, para ir avanzando, vamos al último punto, que son otras de las parábolas que se mencionan también en Marcos capítulo número 4, que son parábolas un poquito más pequeñas, más chicas, más directas, como hemos platicado, pero que tienen una gran enseñanza y bastante profunda. La primera de ellas es la de la lámpara. Dice Marcos 4:21, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Entonces todo se conecta. La verdad es que las parábolas tienen este mensaje que va confirmando una a otra. Así como la semilla es para esparcirla, para compartirla, para regarla, la luz no podemos esconderla. Y estamos llamados a ser luz en este mundo de tinieblas. Por lo tanto, si somos luz, no podemos escondernos, no podemos quedarnos refugiados en las cuatro paredes de nuestro templo. Tenemos que ir allá afuera, donde se necesita que iluminemos. Hoy en la mañana que estaba estudiando el matinal, tenemos visita de unos familiares en la casa, y hay una Biblia pequeña, versión de acampante que tenemos ahí. Y entonces me pregunta: ¿esta es tu Biblia Avergüenza Evangelio? Y yo le digo: ¿por qué? Y dice: porque pues es diminuta y es como la que últimamente se está usando. Mientras más pequeña sea cada vez, mientras puedas ir no se note. Y no se note, entonces esas son las que van llamando más la atención. Pero de ninguna manera, ¿verdad? La intención es que nosotros proyectemos todo eso que estamos estudiando, que estamos reforzando nuestra relación con Dios. Y hay que ser reiterativo en esto, porque es el secreto, esa es la fórmula única para que nosotros podamos ser esa luz verdadera. De lo contrario, podemos ser unas pequeñitas velas, tal vez, que dan una luz tenue. Pero la intención de Dios es que iluminemos, que proyectemos. Sí, y a destacar la manera en la que Jesús atrae la atención de quienes lo están escuchando, porque la retórica que utiliza Jesús, la manera en la que está haciendo reflexionar a su público, pues es muy interesante, porque les dice: ¿acaso? O sea, como cuestionándolos, ¿acaso la luz se pone debajo de un lugar donde no se pueda ver? Entonces, como para que pueda responder la gente: no, pues lógicamente no. Entonces eso tiene que deslumbrar. Entonces la intención de Jesús es a todas esas personas que lo acusaban, es guiarlo, lo está llevando de la mano a que te respondas tú mismo. Y los planteamientos son bastante obvios, o sea, no hay manera en que tú digas: no, lo que está diciendo Jesús es mentira. Entonces también la lección decía que muchos de los que estaban ahí espiando y buscando un error, pues se quedaban callados. ¿Qué podían decir ante este planteamiento? Tiene razón. Se veían reflejados también en eso. Pero como no iban a contestarle, sí maestro, lo que tú dices es cierto, pues entonces se quedaban callados. Pero eso permitía que Jesús continuara enseñando. Sí, y volvemos a la imagen de la lámpara. Aquella noche, aquellas personas que llevaran su lámpara y que la encendieran, aquellos que el mensaje había hecho mella en ellos,
pues iban a recordar las palabras de Jesús al momento de encender su lámpara. Entonces Jesús toma imágenes del día a día de las personas de esa época para poder llevar el mensaje a todos ellos. Y la siguiente también tiene que ver con el día a día. Es la parábola de la medida. Sí, dice el versículo de Marcos 4:24. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En los mercados del tiempo de Jesús, pues no tenían como hoy en día Una báscula. pues la báscula digital, por ejemplo, o algo que nos midiera como tal kilogramos, o unidades de medidas pues mundiales. Exacto, o uniformes. internacionales, uniformes. Entonces tenían ciertas medidas, por así decirlo, envases que trataban de hacer un estándar a lo que se podía comerciar y la cantidad que se comerciaba. Pero siempre había un margen de error. Sí, entonces no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que por ejemplo cuando voy por la tortilla, te pesan la tortilla y si le caes bien a quien te está vendiendo o si es buena onda, pues pone una tortillita extra, ¿no? Entonces también en esos tiempos la medida pues se la podían llenar un poquito más del copetito, como para darle un extra a esa persona. Dependiendo de la voluntad del vendedor, porque por ahí también si era un vendedor abusivo, Quitaba. y si estabas distraído, pues no te daba lo que era correcto. Así es, entonces por eso dice aquí: con la medida que midas, serás medido. Así como tú le das a los demás, así también tú vas a recibir. Entonces, nosotros al recibir el Evangelio, se supone que es una gran bendición en nuestra vida, o sea, algo que ha transformado, y con la misma alegría debemos ir allá y dar lo más que podamos. Si nosotros recibimos una pequeñita luz, o por una revista, por un libro, una invitación a un evento, pudimos ir, bueno, vayamos, hagamos más de lo que hicieron por nosotros y alcancemos a más personas. Sí, será bendición para nosotros si recibimos y si damos más de lo que estamos nosotros recibiendo. Y bueno, con la siguiente parábola es la parábola del crecimiento. Volvemos a las imágenes de la agricultura. Marcos 4:26, ¿qué dice, Cristian? Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y vemos aquí nuevamente el proceso de cómo va creciendo esta semilla. Este evangelio se planta, va creciendo poco a poco. Primero es hierba, luego espiga y luego grano. Es un proceso que depende de Dios. Nosotros somos la tierra fértil, es decir, si queremos aceptar esa semilla, ese mensaje del evangelio, y Dios va a llevar a cabo ese proceso para que esa semillita vaya creciendo, se convierta en hierba, luego en espiga y por último produzca el grano que se está buscando. Y es importante recalcar eso que dijiste, de que todo depende de Dios, porque hay una frase clave para que nosotros entendamos claramente que es así, que todo depende del poder de Dios. Y dice: crece sin que Él sepa cómo. Nosotros no nos damos cuenta, pero debemos tener esa apertura, esa recepción para que el Evangelio modifique nuestras vidas, transforme nuestras vidas. Sí, de nosotros depende nada más la disposición para que Dios haga el milagro en nuestra vida. Y vamos con la última de las parábolas, que es la parábola de la mostaza, que se me hace muy interesante por la figura que está utilizando. Cuando yo era pequeño, realmente cuando escuchaba hablar acerca de la mostaza, yo no entendía, porque pues la mostaza que yo conozco es la que viene en frasco, la que se le pone al pan y es un aderezo. No entendía realmente cómo es que o a qué se estaba refiriendo Jesús con esto, pero ya leyendo más a profundidad y entendiendo el contexto en el que se estaba desarrollando, pues es una pequeña semilla, la mostaza, muy pequeña, pero que produce una gran sombra, un árbol follaje. Grandote. Sí, claro. Marcos 4:31, ¿qué dice? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Nuevamente confirmamos lo que venimos diciendo, de que cuando Dios está en nuestras vidas, cuando dejamos que Él trabaje en nuestro corazón, los frutos son evidentes y entonces somos de bendición
para otras personas. Como alguien tan insignificante como tú, como yo, como nosotros, puede ser de gran bendición para otros por el poder de Dios. No hay otra forma. Sí, una acción aparentemente tan pequeña como puede ser darle a alguien una Biblia, una revista, compartir un versículo a través de las redes sociales, un video en el que se anime o se dé un mensaje cristocéntrico. Esas pequeñas acciones pueden llegar a dar grandes frutos si las ponemos en las manos de Dios. Y por eso los versículos decían que el reino de Dios es como este grano de mostaza, que de poquito en poquito va generando grandes expectativas. Y veamos cómo inició el cristianismo. El cristianismo inició con Jesús y 12 discípulos. Y hoy en día el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo es uno de los más predicados en todo el mundo y que tiene más seguidores y más adeptos a nivel mundial. Ahora entonces debemos llevar nuestra responsabilidad a buen puerto y esta enmienda que nos dejó el Señor, pues cumplirla, de tal manera que nosotros podamos seguir con el ejemplo que Él dio a sus discípulos y nos dejó a todos, de buscar la mejor forma, la mejor estrategia. Tenemos el ejemplo ya del método de Cristo, pero sigamos, contextualicemos dónde estamos parados, qué podemos hacer, qué funciona, qué ya no funciona, pero siempre estar buscando y ser como esa semilla de mostaza. Pequeños esfuerzos, pero constantes, para que con el paso del tiempo y la bendición de Dios sobre todo, pues los frutos se vean abundantes. Y bueno, hemos llegado al final del repaso de la lección de esta semana. Realmente muy interesante poder volver a comentar estas parábolas y entender también cómo Dios y Jesús en su infinita sabiduría pues entendieron la manera de cómo poder llevar este mensaje a las personas de su tiempo y que transmitieran ese mensaje hasta hoy en día. Así que seguimos pasando nuestras semanas como que estuviéramos en la vida de Jesús. Seguimos descubriendo las vivencias, su metodología, las intenciones que Él tenía para con nosotros. No cabe duda que cada vez al estudiar nuestra lección, cada semana confirmamos cuánto nos amaba nuestro Señor. Así que nosotros esperamos que estos videos en los que repasamos la lección sean de bendición para cada uno de ustedes y primeramente Dios, esperamos vernos aquí también la próxima semana para poder leer y también compartir la lección de la próxima semana. Un gusto haber estado con ustedes y que Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos.